Historia 1. Sombras en el hospital. Nunca fui una persona que creyera en cosas sobrenaturales. Para mí todo tenía una explicación lógica. Hasta que ingresó en el Hospital San Juan, en un pequeño pueblo de España. No sé si fue el ambiente del hospital o si realmente algo andaba mal en ese lugar. Lo que me pasó allí fue una experiencia que me hizo cuestionar todo en lo que creía. Me ingresaron para una cirugía de apendicitis simple. El hospital era viejo, de esos en los que se siente el peso de la historia en los pasillos. El olor a desinfectante mezclado con moho impregnaba el aire. Las paredes estaban gastadas, con manchas que nunca parecían desaparecer, por mucho que las limpiaran. Había algo extraño en la atmósfera, pero traté de ignorarlo. Después de todo, no iba a quedarse allí por mucho tiempo. La primera noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana con una sensación extraña. ¿Sabes cuándo sientes que alguien te está mirando? La habitación estaba a oscuras, solo la tenue luz del pasillo entraba por la puerta entreabierta. Miré a mi alrededor, tratando de enfocar la vista, pero no vi nada. La habitación parecía vacía excepto por mí y los dispositivos que monitoreaban mis signos vitales. Pero algo andaba mal. Una sensación pesada en el aire. Mi corazón empezó a acelerarse y no podía decir por qué. Cerré los ojos, tratando de volver a dormir, diciéndome que era solo mi imaginación. La noche siguiente, las cosas empeoraron. Casi al mismo tiempo, me desperté nuevamente, pero esta vez con una presencia más fuerte. En un rincón de la habitación, cerca de la ventana, había algo. Una sombra. No era mío y ciertamente no era de ningún objeto. Era alto, inmóvil y parecía estar mirándome. Intenté convencerme de que era un juego de luces, que tal vez era el reflejo de algo en el pasillo. Pero no había luz que pudiera crear esa figura. Me quedé mirando la esquina, tratando de entender qué era. La sombra no se movió, pero el aire a su alrededor se sentía más frío. Intenté encender la luz de la lámpara de la mesita de noche, pero me temblaba tanto la mano que me llevó un rato encontrar el botón. Cuando finalmente encendí la luz, la sombra desapareció. Todo volvió a parecer normal, excepto por una cosa, sabía que no estaba sola. Con el paso de los días la presencia se hizo más constante. Cada vez que caía la noche, sentía que me observaban. Era como si el hospital, o algo dentro de él, estuviera observando cada movimiento que hacía. Le pregunté a una enfermera si alguna vez había ocurrido algún evento extraño allí, pero ella solo sonrió incómoda y rápidamente cambió de tema. Parecía que nadie quería hablar de ello, como si ignorarlo fuera la única manera de lidiar con lo que fuera. La tercera noche, las cosas dieron un giro que nunca olvidaré. Me desperté de repente, con un peso en el pecho. Abrí los ojos y esta vez la sombra estaba justo al lado de mi cama. Era una figura humanoide, sin rostro, sin forma definida. Solo oscuridad espesa, como si la noche misma se hubiera materializado a mi lado. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi cuerpo estaba paralizado, como si algo me estuviera inmovilizando contra la cama. La sombra comenzó a moverse, lentamente, como si estudiara cada detalle de mi rostro. Sentí el miedo corriendo por mis venas, pero no podía moverme. Todo lo que podía hacer era mirar impotente como esa cosa se acercaba más y más. De repente escuché pasos en el pasillo. La sombra pareció retraerse y desaparecer en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Las luces de la habitación parpadearon y la puerta se abrió lentamente. Fue una enfermera, que vino a comprobar mis signos vitales. Ella me miró y debí parecer horrorizado, porque frunció el ceño y me preguntó si estaba bien. No pude responder. Simplemente sacudí la cabeza, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi imaginación perturbada. A la mañana siguiente, rogué que me trasladaran. Me pusieron en un ala diferente, lejos de esa maldita habitación. Las noches siguientes fueron más tranquilas, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó por completo. Cuando me dieron de alta del hospital, una parte de mí sintió alivio. Pero otra parte, la que todavía se despertaba en medio de la noche presa del pánico, sabía que algo permanecía en esa habitación, mirándome, esperando que regresara.
Nunca le conté a nadie lo que realmente pasó, porque sé que nadie lo creería. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. La sombra en el Hospital San Juan no fue una ilusión. E incluso ahora, años después, a veces, cuando estoy sola en casa, siento esa misma presencia. Observando. Espera. Cuento 2. El paciente de la cama vacía. Estuve en el Hospital Santa Cruz de Madrid. Me habían ingresado por una neumonía grave y el médico dijo que tendría que quedarme unos días para controlarme. El hospital era grande, pero la sala donde me internaron estaba casi vacía. Era un pasillo largo, con habitaciones a ambos lados, y la mayoría de las camas parecían desocupadas. En mi habitación había 2 camas, pero la otra siempre estaba vacía. Al menos eso es lo que pensé. La primera noche no pude dormir bien. Los medicamentos me dejaron un poco aturdido, pero todavía estaba lo suficientemente despierto como para notar el pesado silencio del hospital. Era ese tipo de silencio que resultaba incómodo, que hacía que cada pequeño ruido pareciera amplificado. Recuerdo escuchar el sonido lejano de pasos en los pasillos, pero eso era de esperarse en un hospital. Lo inesperado ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba acostado, de cara al lado de la cama vacía, cuando escuché un sonido extraño. Algo así como un suave crujido, el sonido del colchón de la cama de al lado hundiéndose, como si alguien se hubiera acostado allí. Mis ojos se abrieron, pero no me moví. Me quedé allí, inmóvil, escuchando. Sentí como si hubiera alguien allí, pero sabía que la cama estaba vacía. Lo había comprobado varias veces antes de intentar dormir. Decidí mirar, un poco vacilante, esperando ver lo que no debería estar allí. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de emergencia del pasillo entraba por las rendijas de la puerta. Aún así, pude verlo. La cama no estaba vacía. Había alguien allí, o mejor dicho, algo. Era una figura acostada, pero el cuerpo parecía pesado, hundiéndose en el colchón de una manera extraña. No pude ver su rostro, ya que estaba cubierto por la sábana hasta el cuello. No sabía qué hacer. Ya era demasiado tarde para llamar a alguien y, sinceramente, ¿quién me creería? Me quedé allí, mirando esa figura inmóvil. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que era el efecto de la medicación. Pero al mismo tiempo sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y no fue por la fiebre. Esa noche fue larga. La figura no se movió, pero tampoco desapareció. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la sensación de que había alguien a mi lado me impedía relajarme. Cuando el sol empezó a salir, finalmente me armé de valor para mirar de nuevo, con la tenue luz del amanecer iluminando la habitación. La cama volvía a estar vacía, como si nada hubiera pasado. Pensé en decírselo a la enfermera durante el cambio de turno, pero la idea de parecer loca me detuvo. Sabía que me darían más medicamentos y tal vez incluso me trasladarían a la sala psiquiátrica. Decidí quedarme en silencio y ver qué pasaba esa noche. Y sucedió de nuevo. La segunda noche, aproximadamente a la misma hora, estaba acostado y escuché el mismo sonido. El colchón de la cama de al lado crujió, como si allí hubiera alguien acostado. Pero esta vez fue diferente. Cuando miré, la figura ya estaba sentada en la cama. Era una forma humana, pero el rostro aún estaba oculto en la oscuridad. Sentí como si me estuvieran observando, aunque no podía ver sus ojos. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación de pánico se apoderó de mí. La figura se movió lentamente, volviendo la cabeza hacia mí. No sé cómo describirlo, pero sentí como si hubiera hecho contacto con algo que está mucho más allá de la comprensión humana. No fue natural. Intenté moverme, presionar el botón para llamar a la enfermera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura permaneció allí unos minutos, inmóvil, mirándome. Luego, sin previo aviso, se volvió a acostar y desapareció bajo la sábana. No la volví a ver esa noche, pero el miedo a que regresara me mantuvo despierto hasta el amanecer. En los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Todas las noches, sin falta, el paciente regresaba a la cama vacía a mi lado. A veces me sentaba.
Otras veces, simplemente tumbado. Pero lo que más me aterrorizó fue el silencio. La figura nunca hizo ruido, nunca habló. Él simplemente me miró. Un día no pude más y le pregunté a la enfermera si alguna vez alguien había estado internado en esa cama. Ella me miró un poco vacilante antes de responder. No, esa cama lleva meses vacía. Desde que murió un paciente allí, nunca más ha sido ocupada. Sentí que se me helaba la sangre. La enfermera notó mi reacción, pero antes de que pudiera preguntar algo, la llamaron para atender a otro paciente. Me encontraba nuevamente solo, con nueva información que me dejó aún más perturbado. ¿Quién o qué estaba en la cama conmigo todas las noches? La última noche antes de mi alta, decidí enfrentar mi miedo. Cuando escuché crujir el colchón y aparecer la figura, me levanté de la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero necesitaba hacerlo. Caminé hacia la cama vacía, lo más cerca que pude y, con voz temblorosa, pregunté, ¿qué quieres? No hubo respuesta. La figura siguió mirándome desde debajo de la sábana. En ese momento algo cambió. Sentí una presencia helada pasar a través de mí, como si atravesara el aire. Di un paso atrás, aterrorizado, y la figura desapareció lentamente, como humo disipándose en el viento. A la mañana siguiente me dieron de alta del hospital. Nunca volví. Pero hasta el día de hoy me pregunto qué había realmente en esa cama. No sé si fue el espíritu del paciente que murió allí, o si el hospital guarda secretos más oscuros de los que jamás podría imaginar. Historia 3. La llamada de las escaleras. Me ingresaron en el Hospital Virgen del Mar, en Andalucía, para que me trataran de una fractura de tobillo. Era un hospital antiguo, con pasillos largos y fríos, el tipo de lugar que da la sensación de haber visto más de lo que debería. Mi cama estaba en una habitación del segundo piso, con una ventana que daba a un jardín abandonado. Nunca presté mucha atención a ese lugar hasta la tercera noche. Lo que pasó empezó tan sutilmente que si no hubiera sido tan consciente, podría haberlo ignorado por completo. Estaba en silencio, los pasillos estaban en silencio, excepto por el ruido ocasional de las ruedas de los carros que iban y venían. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el sonido por primera vez. Provenía de algún lugar fuera de la habitación, pero era difícil decir de dónde exactamente. Fue un sonido bajo, como si alguien dijera mi nombre, casi un susurro. Pensé que estaba soñando. Cerré los ojos, pero el sonido volvió. Esta vez, más claro. Una voz, suave y distante, llamó, ven. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que esa voz quería que acudiera a ella creció. Era como si el hospital me estuviera atrayendo hacia algo. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. La habitación estaba a oscuras y la luz del pasillo parpadeaba ocasionalmente, lo que hacía que las sombras en los muebles parecieran más grandes de lo que realmente eran. Intenté deshacerme de la idea de que algo andaba mal. Tal vez fue alguien en el pasillo, un paciente delirando o incluso una enfermera pidiendo ayuda. Pero no fue así. Minutos después lo escuché nuevamente. Él viene. La voz llegó desde fuera de la habitación, ahora más clara, como si estuviera en el pasillo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. En contra de mi buen juicio, decidí comprobarlo. Recogí las muletas que estaban al lado de la cama y, con dificultad, me dirigí hacia la puerta. Cuando lo abrí, el pasillo estaba vacío, iluminado solo por lámparas fluorescentes que parpadeaban, creando una atmósfera de película de terror. Sabía que debía volver a la cama. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no saliera de esa habitación, pero la voz continuó. Él viene. Miré a un lado y a otro del pasillo. La sala estaba desierta. Sin embargo, algo me empujaba hacia la izquierda, hacia las escaleras de emergencia. El sonido parecía más fuerte viniendo de esa dirección. Cada paso que daba con las muletas resonaba en el silencio del hospital y el frío que subía por mi espalda no ayudaba. Cuando llegué a las escaleras, sentí un nudo en el estómago. El sonido parecía venir de allí.
Bajé el primer escalón con cautela, intentando convencerme de que estaba siendo ridículo, de que aquello era producto de mi imaginación. Pero el sonido continuó, haciéndose más fuerte, llamándome, pidiéndome que bajara. A mitad de las escaleras me detuve. Estaba cansada, me palpitaba el tobillo y la duda de por qué seguía esa voz se apoderó de mí. Miré hacia el final de las escaleras, que parecían más oscuras de lo que debería haber sido. Fue entonces cuando vi algo. Abajo, en el último recodo de las escaleras, se movió una sombra. No era una persona. Era una forma distorsionada, que parecía fundirse con las paredes. No tenía rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. Un frío intenso se apoderó del aire, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. La voz cambió. Ahora era más serio, más insistente, casi una orden, ven. Me quedé helado. No podía moverme. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío me corría por la frente. Sabía que algo iba terriblemente mal, pero el miedo me impidió hacer nada. La sombra comenzó a subir las escaleras, lentamente pero con una clara intención. Ella venía por mí. Desesperadamente, intenté darme la vuelta y volver a subir al pasillo, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las muletas. La voz resonó en mi cabeza, como si estuviera dentro de mi cráneo, susurrando cosas que no entendía. Finalmente, con mucho esfuerzo logré moverme. Subí los escalones lo más rápido que pude, cada uno sintiéndose más pesado que el anterior. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, miré hacia atrás y vi la sombra parada en la última curva, como si me estuviera observando. Ella no me siguió, sino que se quedó allí, inmóvil. Regresé a la habitación lo más rápido posible, cerré la puerta y me tiré en la cama, tratando de controlar mi respiración. El hospital volvió a estar en silencio, pero el miedo de que esa cosa me estuviera esperando al otro lado de la puerta me mantuvo despierto el resto de la noche. Al día siguiente le conté a una de las enfermeras lo que había sucedido. Ella sonrió, pero sus ojos demostraron que sabía de lo que estaba hablando. No eres el primero en escuchar la voz desde las escaleras, dijo en voz baja, casi como un secreto. Después de esa noche, pedí que me trasladaran a otra sala. Nunca volví a esas escaleras, pero la llamada todavía me atormenta. A veces, en el silencio de la mañana, oigo la voz, a lo lejos, que susurra la misma petición de siempre, ven. Todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera caído. Historia 4. La mujer en el espejo. Estuve ingresado en el Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, por una neumonía que acabó derribándome de repente. Era un hospital moderno y bien iluminado, pero algo en el lugar parecía extraño. No sé cómo explicarlo, era una sensación extraña que me acompañaba desde el primer día. La habitación en la que estaba tenía 2 camas, pero en ese momento yo era el único paciente. Frente a mi cama había un gran espejo pegado a la pared, algo inusual en los hospitales. Siempre me pregunté por qué estaba allí un espejo tan grande, pero lo ignoré. Después de todo, tenía otras preocupaciones. Las primeras noches me desperté varias veces sintiendo como si algo estuviera fuera de lugar, pero siempre lo atribuí al malestar de la enfermedad y a la fuerte medicación. Pero a la tercera noche algo cambió. Me desperté en mitad de la noche y lo primero que vi fue el reflejo en el espejo. Solo que esta vez, no era solo mi reflejo el que estaba allí. Había alguien en el espejo. Era una mujer. Estaba parada detrás de mi cama, vestida con una bata blanca de hospital, con el rostro pálido y los ojos hundidos, rodeada de círculos oscuros tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Su cabello estaba despeinado y caía sobre sus hombros. Al principio pensé que era una enfermera o un paciente, pero luego me di cuenta de que no tenía sentido. Ella no estaba en la habitación, solo en el reflejo. Rápidamente me volví para mirar hacia atrás, pero no había nadie allí. Me miré en el espejo y allí estaba ella otra vez. Solo que ahora estaba más cerca. Parecía mirarme directamente, sus labios se movían pero no emitían ningún sonido. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Intenté gritar, pero mi voz no salía.
Era como si se hubiera quedado sin aire la habitación. La mujer del espejo no se movió. Él simplemente me miró con una mirada vacía e inexpresiva. Intenté cerrar los ojos, pensando que tal vez estaba alucinando por el medicamento, pero cuando los abrí de nuevo, ella estaba aún más cerca, ahora parada al lado de mi cama. Mi corazón empezó a latir incontrolablemente y, sin saber qué hacer, presioné el botón de llamada de emergencia al lado de la cama. Presioné el botón con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. El tiempo pareció pasar lentamente mientras esperaba una respuesta. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, la puerta de la habitación se abrió con estrépito y entró corriendo una enfermera. Entré en pánico, señalé el espejo, tratando de hablar, pero las palabras no salían. Ella miró al espejo y luego a mí, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué había?, preguntó, pero no pude explicarlo. Me miré al espejo nuevamente. La mujer ya no estaba. Intenté convencer a la enfermera de que había visto a alguien, que había una mujer en el espejo. Ella me miró con expresión preocupada, como si estuviera delirando. Quizás eso es lo que ella pensó. Quizás realmente me estaba volviendo loco. Pero sabía lo que había visto. A la mañana siguiente pedí hablar con el médico. Le conté lo que había sucedido, esperando que confirmara que simplemente estaba bajo la influencia de medicamentos. Me escuchó en silencio y, al final, solo me recomendó que descansara más. Pero algo en su expresión me molestó. Parecía que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pasaron los días y evitaba mirarme al espejo. Les pedí que lo taparan, pero siempre se excusaban diciendo que no podían quitarlo ni taparlo. Entonces, me vi obligado a vivir con esa cosa allí, reflejando cada rincón de la habitación. Una noche estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un ruido suave, como el sonido de algo arrastrado por el suelo. Mi corazón se aceleró y, con gran miedo, me miré al espejo. Ella había vuelto. Esta vez, ella no estaba simplemente parada. La mujer del espejo caminaba, moviéndose lentamente a través del reflejo de la habitación, como si estuviera buscando algo. Su mirada era más oscura, más amenazadora que antes. No sabía si gritar o salir corriendo, pero mis piernas no se movían, como si el miedo me hubiera clavado en la cama. La mujer se detuvo nuevamente junto a mi cama y sus labios comenzaron a moverse. Esta vez oí el sonido, un susurro bajo y apenas perceptible: «Ayúdame». Su voz sonaba quebrada, desesperada. Quería preguntar cómo, pero no podía hablar. Levantó la mano y la extendió hacia mí. La mano, delgada y esquelética, parecía atravesar la superficie del espejo, como si intentara salir de él. El pánico se apoderó de mí nuevamente y golpeé la pared a mi lado, tratando de pedir ayuda. La puerta se abrió y, una vez más, entró la enfermera. Cuando encendió la luz, la mujer desapareció. El espejo solo reflejaba la habitación vacía. A la mañana siguiente pedí que me dieran el alta lo antes posible. Supe, días después, por un empleado del hospital, que una mujer había muerto en esa misma habitación, años atrás, víctima de negligencia médica. Desde entonces, se dice que su espíritu deambula por los pasillos, pero nadie habla mucho de ello. Nunca volví a ese hospital. Y hasta el día de hoy no puedo mirarme al espejo sin sentir un profundo escalofrío. Historia 5. La habitación de los susurros. Estuve ingresada en el Hospital de La Paz, en Madrid, para operarme de una hernia. Era un hospital grande y moderno, pero con algunas áreas que parecían un poco más antiguas, como si hubieran sido renovadas hace mucho tiempo. Me colocaron en una habitación del tercer piso, que según las enfermeras era una sala más tranquila, ideal para la recuperación. La primera noche todo parecía normal. La habitación era cómoda y pude dormir sin problemas. Sin embargo, la segunda noche comencé a notar algo extraño. Sobre las 2 de la madrugada me desperté con la sensación de que alguien hablaba a mi lado. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no había nadie en la habitación.
La puerta estaba cerrada y el silencio era absoluto. Intenté volver a dormir, pero la sensación de que había alguien allí persistía. Fue entonces cuando escuché claramente un susurro: «Ayúdame». La voz era baja, casi imperceptible, pero estaba ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a mi alrededor nuevamente, tratando de encontrar la fuente del sonido. Nada. La habitación estaba vacía. A la mañana siguiente le comenté lo sucedido a la enfermera que vino a verme. Ella sonrió y dijo que probablemente era el efecto de la medicación o un sueño vívido. Acepté la explicación, aunque algo dentro de mí me decía que no era solo eso. La tercera noche fue aún más inquietante. Nuevamente, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con la sensación de una presencia en la habitación. Esta vez, los susurros fueron más intensos, como si varias personas estuvieran hablando a la vez. No podía entender lo que decían, pero el sentimiento era urgente. Decidí levantarme y revisar la habitación. Miré debajo de la cama, en el armario, detrás de las cortinas. Nada. Todo estaba en orden. Regresé a la cama, pero los susurros continuaron, ahora más fuertes. Puse la almohada sobre mi cabeza, tratando de amortiguar el sonido, pero no sirvió de nada. Era como si las voces estuvieran dentro de mi cabeza. A la mañana siguiente pedí hablar con el médico a cargo. Le hablé de los susurros y de la sensación de presencia en la habitación. Me escuchó atentamente y después de unos minutos dijo que revisaría mi historial médico para ajustar la medicación, sugiriendo que podría ser una reacción adversa. Sin embargo, las noches siguientes no mejoraron. Los susurros continuaron y comencé a notar sombras moviéndose por la habitación. Una noche vi una figura parada al lado de mi cama, pero cuando encendí la luz, no había nadie allí. Decidí investigar por mi cuenta. Pregunté a otras enfermeras sobre la historia de la habitación, pero evitaron el tema, diciendo que no podían hablar de ello. Finalmente, uno de ellos, de mayor edad, me contó que años atrás un paciente había muerto en esa habitación en circunstancias misteriosas. Desde entonces, algunos pacientes han relatado experiencias extrañas, pero nada ha sido demostrado. Pedí que me trasladaran a otra habitación y mi petición fue concedida. En la nueva habitación las noches eran más tranquilas y no tuve más problemas. Sin embargo, nunca olvidé lo que pasó en la sala de los susurros. Hasta el día de hoy, evito pensar demasiado en ello, pero a veces, cuando estoy sola por la noche, todavía escucho esos susurros, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Historia 6. La visita nocturna. Me ingresaron en el Hospital Universitario La Princesa, en Madrid, para tratar una infección grave que tomó a todos por sorpresa. Mi habitación era sencilla, en el 6º piso, y al estar en una sala de hospitalización de larga estancia, el ambiente era más tranquilo, lo que me ayudaba a descansar. Pero por la noche, el silencio del hospital se sentía diferente. Durante la primera semana todo transcurrió con normalidad. El tratamiento estaba funcionando, recibí visitas de mi familia y amigos y el hospital estaba tranquilo. Pero después de unos días comencé a tener problemas para dormir. No fue la enfermedad, ni la incomodidad de la cama. Era una sensación incómoda, como si algo estuviera mal en el aire, una presencia. Todo empezó una noche particularmente tranquila. Los pasillos estaban vacíos y el sonido del monitor cardíaco era el único ruido que llenaba la habitación. Estaba casi quedándome dormido cuando escuché pasos suaves, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, lentamente. Pensé que era una enfermera haciendo rondas nocturnas, así que no le di mucha importancia. Pero los pasos se detuvieron justo en la puerta de mi habitación y el sonido permaneció allí, inmóvil, sin que nadie entrara. Esperé unos minutos, esperando ver pasar la sombra de alguien, pero no pasó nada. Llamé a la enfermera, pero no hubo respuesta. Entonces decidí que era solo mi imaginación y volví a la cama. Pero tan pronto como apagué la luz nuevamente, sentí que la temperatura en la habitación bajaba.
Un frío extraño se apoderó del lugar, como si una ventana estuviera abierta, pero todas estuvieran cerradas. A partir de esa noche, siempre alrededor de las 3 de la madrugada, sentí una presencia en la habitación. Me despertaba con el cuerpo frío y siempre parecía haber algo ahí, acechando. Una sombra en un rincón, una sensación de ser observado. La quinta noche finalmente sucedió. Estaba acostada boca arriba, tratando de ignorar la sensación, cuando sentí que el colchón se hundía, como si alguien se hubiera sentado en el borde de mi cama. Todo mi cuerpo quedó paralizado. El peso estaba ahí, podía sentirlo. Lentamente levanté la cabeza y miré hacia mis pies. En la esquina de la cama había una figura. Una mujer. Estaba sentada de espaldas a mí, vestida con un uniforme de hospital y su largo y oscuro cabello cayendo sobre sus hombros. Por un momento pensé que era enfermera, pero algo andaba mal. Estaba quieta y el aire a su alrededor se sentía más denso, más frío. «Disculpe», pregunté con voz temblorosa, tratando de sonar tranquila, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. La mujer no respondió. Lentamente, empezó a levantarse, pero no apartó la cara. No podía ver su cara, y tal vez era mejor así. Se alejó, caminando hacia la esquina de la habitación, donde la luz del pasillo apenas llegaba. Me quedé allí, congelada por el miedo, mientras ella desaparecía en las sombras. Cuando el reloj marcó las 3:15, el frío comenzó a disminuir y la sensación de pesadez en la cama desapareció. Encendí la luz y llamé a la enfermera, pero nadie vino. Al día siguiente, le conté lo sucedido a una de las enfermeras de la mañana. Ella me escuchó atentamente, pero no pareció sorprendida. «Eso le pasa a algunas personas aquí», dijo bajando la voz. «Hace muchos años, una paciente murió en esa habitación, sola. Desde entonces, algunas personas dicen sentir su presencia. La mayor parte del tiempo, ella no hace nada. Solo observa». Pedí que me cambiaran de habitación inmediatamente y afortunadamente estuvieron de acuerdo. Pero esa sensación de ser observada, de no estar sola, siguió atormentándome, incluso después de salir del hospital. No sé qué vi esa noche, pero hasta el día de hoy, a las 3 de la madrugada, todavía siento frío, como si estuviera de vuelta en esa habitación, esperando al visitante nocturno que nunca debería haber llegado. Historia 7. El grito desde el subsuelo. Estuve en el hospital por algo relativamente sencillo, solo unas pruebas y la necesidad de estar en observación durante unos días. Ingresé en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo, y, como todo paciente, me dirigieron a una habitación del 3er piso. Era un hospital grande y moderno, pero lo que siempre me molestó fue la arquitectura laberíntica de los pasillos. Las zonas subterráneas, en particular, tenían un aire sofocante, casi como si escondieran secretos. La primera vez que pasé a la clandestinidad fue el segundo día, cuando necesitaba una tomografía computarizada. El área de exámenes estaba en la parte más antigua del hospital y los pasillos eran estrechos, mal iluminados, con pisos de baldosas que retumbaban a cada paso. Todo allí parecía estancado en una época diferente, como si las renovaciones modernas nunca hubieran llegado a esta parte del edificio. Mientras esperaba mi turno, sentado en la habitación fría y desierta, escuché un ruido. Era distante, amortiguado, pero no había manera de ignorarlo. Un grito. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más lo hubiera escuchado también, pero el pasillo estaba vacío. Esperé unos minutos más, imaginando que alguien podría haber resultado herido o que se trataba de un paciente delirante. Pero poco después, el grito volvió a sonar, esta vez más claro, más cerca. Era un sonido que llevaba desesperación. No era un grito cualquiera de ayuda, era algo visceral, ese tipo de grito que te eriza la piel y te acelera el corazón. Parecía venir de uno de los pasillos adyacentes, pero cuando me levanté para mirar, no vi nada. Sin gente, sin movimiento. Solo el eco de ese grito resonando a través de las paredes.
Poco después apareció el técnico y me llevaron a hacer el examen. Intenté olvidar lo que había pasado, pensando que tal vez era simplemente el efecto de estar en un hospital, un lugar donde la gente sufre, donde hay dolor y angustia. Pero algo en ese sonido me hizo sentir incómodo. En los días siguientes, cada vez que necesitaba pasar a la clandestinidad, se repetía el mismo patrón. El hospital estuvo en silencio durante el día, pero cuando el reloj pasó las 11 de la noche, los gritos regresaron. A veces parecían distantes, otras tan cerca que me encontré mirando por encima del hombro, esperando encontrar a alguien al borde del colapso. Pero nunca hubo nadie. Una noche decidí preguntarle a una de las enfermeras sobre el sótano. Ella me miró extrañada, como si hubiera escuchado esa pregunta antes. Mucha gente habla de ello, dijo vacilante. Hace muchos años, durante una renovación importante, hubo un accidente. Parte del sótano se derrumbó y algunos trabajadores quedaron atrapados debajo. Dicen que los gritos que se escuchan son de ellos. Se me puso la piel de gallina cuando escuché esto, pero ella continuó, nunca fueron encontrados. No pudieron recuperar los cuerpos. Algunos dicen que sus espíritus todavía están allí, atrapados, tratando de salir. Esa noche, los gritos regresaron, más fuertes que nunca. No podía dormir, cada sonido parecía más intenso y la sensación de pavor aumentaba con cada segundo. Entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, sucedió algo extraño. La alarma de emergencia de mi habitación sonó de la nada y las luces empezaron a parpadear. Desesperada, llamé a una enfermera, pero nadie vino. Salí de la habitación y comencé a caminar por el pasillo, tratando de encontrar a alguien. Los gritos eran más fuertes, casi ensordecedores, y procedían directamente del subsuelo. Contra toda mi voluntad, algo me atrajo hasta ese lugar. Era como si necesitara ir allí, descubrir qué estaba pasando. Al llegar al subsuelo, noté que la puerta de uno de los pasillos más antiguos estaba entreabierta. Sabía que no debía entrar, pero la curiosidad se apoderó de mí. Cuando entré por la puerta, el sonido de los gritos se hizo tan fuerte que casi me hizo caer. Pero allí no había nadie. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio se apoderó del lugar y quedé allí, solo, en medio de aquel pasillo oscuro. Cuando di un paso atrás, sentí que el suelo temblaba ligeramente y algo pareció moverse debajo de mí. Un leve susurro resonó en las paredes y, por primera vez, sentí que los gritos no pedían ayuda, me llamaban a mí. Esa noche regresé a mi habitación, conmocionada e incapaz de pensar con claridad. Al día siguiente pedí que me dieran el alta, alegando que ya no podía permanecer en ese hospital. No hablé con nadie sobre lo que vi u oí, pero hasta el día de hoy, el sonido de esos gritos todavía resuena en mi mente, como un recordatorio de que algo, o alguien, sigue atrapado bajo tierra, esperando una salida. Historia 8. La sala fantasma. Era el tercer mes de mi recuperación en el Hospital de San Juan, en Alicante. Me habían sometido a una cirugía complicada y, por lo tanto, necesitaría estar hospitalizada más tiempo de lo normal. La rutina hospitalaria era tediosa, las visitas eran escasas y, con el paso de los días, comencé a sentir que el tiempo en el hospital se alargaba de una manera casi insoportable. Sin embargo, fue en una de esas noches silenciosas cuando las cosas empezaron a cambiar. En la sala donde yo estaba, la sala principal estaba ocupada, pero no en las primeras horas de la mañana. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, el hospital quedó desierto. Las enfermeras se retiraron a sus habitaciones y el silencio se apoderó de los pasillos. Podía escuchar el sonido del viento afuera y los débiles ruidos de las máquinas desde mi habitación. Sin embargo, esa noche en particular, los sonidos que escuché fueron diferentes. Estaba entre el sueño y la vigilia cuando comencé a escuchar voces a lo lejos. Eran susurros, como si un grupo de personas estuvieran hablando a pocos metros de mí. Me di vuelta en la cama, pensando que se estaba celebrando una reunión de enfermeras, pero cuando miré hacia el pasillo, estaba vacío. Me sentí intrigado,
pero me recosté de nuevo, pensando que estaba soñando. La noche siguiente sucedió lo mismo. Nuevamente, alrededor de las 3 de la madrugada, comenzaron esos susurros. Pero esta vez estaban más cerca. Pude distinguir 2 voces femeninas y una masculina. Hablaban en voz baja y no podía entender lo que decían. Lo extraño fue que parecía venir de la sala de al lado, que, según el personal del hospital, había estado cerrada durante años por reformas. Nadie entró ni salió de allí. Al tercer día, la curiosidad se apoderó de mí. Cuando comenzaron los susurros, decidí levantarme y caminar por el pasillo hasta la antigua puerta de la enfermería. Mis pies descalzos hacían poco ruido y la sensación de estar sola en esa sala era casi asfixiante. Cuando me acerqué a la puerta de cristal que separaba el ala cerrada del ala activa, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Las voces eran más claras, como si hubiera gente al otro lado de la puerta. No podía ver mucho más allá de la puerta ya que la iluminación era mínima. Sin embargo, en un momento de audacia, puse mi mano en el pomo de la puerta. Para mi sorpresa, la puerta se abrió fácilmente, aunque estaba segura de que debería haber estado cerrada con llave. La sala estaba a oscuras. Los pasillos parecían vacíos y abandonados, con camas cubiertas con sábanas blancas y olor a humedad en el aire. Las voces, sin embargo, continuaron. Lentamente, caminé por el pasillo, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las voces parecían estar en una de las habitaciones al final del pasillo, y ahora, además de los susurros, podía escuchar algo así como el sonido de pasos arrastrando los pies. Llegué a la puerta de la habitación de donde venían las voces y cuando miré dentro me quedé helado. Había 3 figuras dentro de la habitación. 2 mujeres y un hombre, vestidos con ropa vieja de hospital. Estaban de espaldas a mí, parados frente a una de las camas. La habitación estaba a oscuras excepto por una tenue luz que parecía emanar del techo. Ya no hablaban, pero pude escuchar una especie de murmullo proveniente de algo o alguien sobre la cama. Con el corazón acelerado, intenté dar un paso atrás, pero el suelo crujió bajo mis pies. En el mismo instante, las 3 figuras se dieron la vuelta al mismo tiempo. No podía ver sus rostros, ya que estaban cubiertos de sombras, pero sus ojos estaban completamente blancos, vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a avanzar hacia mí, lentamente pero con una determinación que me dejó petrificada. Las voces regresaron, ahora más fuertes, como si me susurraran directamente al oído. Un frío intenso se apoderó de la habitación y sentí que se me congelaban las piernas. Con todas mis fuerzas logré darme la vuelta y correr. El sonido de pasos arrastrando los pies vino detrás de mí, y las voces ahora sonaban como gritos ahogados. Cuando llegué a la puerta de cristal, la empujé con tanta fuerza que golpeó la pared del pasillo. Corrí de regreso a mi habitación, mi corazón casi saltándose del pecho. Pasé el resto de la noche despierto, mirando la puerta, esperando que aparecieran esas figuras. Pero, afortunadamente, nunca llegaron. Al día siguiente decidí hablar con una de las enfermeras mayores sobre lo que había sucedido. Ella escuchó mi relato en silencio y, cuando terminé, me miró con expresión sombría. Esta ala ha estado cerrada durante más de 20 años, dijo. Dicen que allí hubo un incendio en el pasado. Muchos pacientes y personal murieron en esa sala y desde entonces nadie ha querido renovarla. Hizo una pausa y, tras un suspiro, añadió, no eres el primero en escuchar las voces. Después de ese día pedí que me trasladaran a otro hospital. Pero incluso después de salir del hospital de San Juan, los recuerdos de esa noche me persiguen. Y el sonido de esos susurros, nunca lo olvidaré. Historia 9. El paciente olvidado. Me ingresaron en el Hospital San Sebastián, un lugar que ya tiene fama de viejo y un poco oscuro. Después de la cirugía, me trasladaron a una habitación en el 3er piso, aislada de los demás pacientes por el tipo de tratamiento que necesitaba.
Estar sola por días me generó un poco de ansiedad, pero nada comparado con lo que estaba por venir. El segundo día noté que algo estaba fuera de lo común. Cuando el reloj dio las 3 de la madrugada, oí pasos en el pasillo. Estaba demasiado oscuro y demasiado silencioso y el sonido era inconfundible. Alguien caminaba lentamente, arrastrando los pies, como perdido. Me imaginé que se trataba de algún paciente desorientado, así que al principio no le presté mucha atención. La noche siguiente, volvió el mismo sonido, pero esta vez más cerca. La curiosidad se apoderó de mí y esperé a ver si los pasos pasaban por mi puerta. Y eso es exactamente lo que pasó. Escuché un ligero movimiento de pies, una pausa y luego los pasos continuaron. Pero lo que más me asustó fue que, a pesar del sonido, no vi pasar a nadie. Se lo dije a la enfermera a la mañana siguiente y ella se limitó a sonreír nerviosamente y me dijo que a veces el hospital hacía ruidos extraños porque era muy antiguo. Decidí creerle, pero en el fondo sabía que esto no era normal. La tercera noche las cosas se pusieron más extrañas. Los pasos regresaron, pero esta vez se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé congelada, esperando que alguien llamara a la puerta o entrara, pero no pasó nada. Solo silencio. Me armé de valor y me levanté de la cama. Abrí la puerta lentamente y el pasillo estaba vacío, iluminado solo por las tenues luces de la noche. Pero había algo nuevo, un olor. Era un olor extraño, a humedad mezclado con algo metálico, como sangre seca. El aire era pesado, casi sofocante. Al día siguiente decidí preguntar a los demás pacientes y enfermeras si alguien también había oído los pasos. Uno de los pacientes mayores, que había estado allí durante meses, me miró sin comprender y dijo, «Debes haber escuchado al paciente olvidado». Confundido, le pedí que me explicara. Dijo que, hace años, un paciente había sido olvidado por los médicos en una de las salas de aislamiento. El hombre estaba gravemente enfermo y con la confusión de traslados y cambios de turno nadie se dio cuenta de que todavía estaba allí. Cuando lo encontraron ya era demasiado tarde. Había muerto solo, sin asistencia, sin nadie a su lado. Dijeron que, desde entonces, vagaba por los pasillos del hospital, especialmente en las salas más antiguas y aisladas, como en la que yo estaba. La gente decía que estaba perdido, buscando a alguien que lo escuchara, o tal vez simplemente queriendo que alguien lo recordara. Esa noche, ya conociendo la historia, el miedo empezó a dominarme. Intenté dormir, pero me desperté exactamente a las 3 de la madrugada, como si algo o alguien me estuviera llamando. Los pasos comenzaron de nuevo, y esta vez parecieron más pesados, más decididos. El aire en la habitación estaba helado y ese terrible olor regresó, aún más fuerte. Me quedé en la cama, paralizada, con la sensación de que había alguien más allí conmigo. Y entonces oí respirar. No era mío. Era lento, cansado y venía desde un rincón de la habitación. Lentamente volví la cara y, por el rabillo del ojo, vi una figura. Era un hombre pálido, delgado, con la piel con manchas, como si hubiera estado enfermo durante mucho tiempo. Llevaba una bata de hospital vieja y sucia y sus ojos estaban fijos en mí, vacíos pero llenos de dolor. Él no dijo nada, solo se quedó allí, mirándome. No podía moverme. La habitación se llenó de un sentimiento de desesperación, como si toda la tristeza y el abandono que sintió en sus últimos momentos estuvieran ahora sobre mí. Por lo que pareció una eternidad, permaneció allí, y luego, simplemente desapareció. A la mañana siguiente, estaba decidido a darme el alta, aunque mi tratamiento aún no había terminado. Le conté la historia a la enfermera, quien esta vez no sonrió. Ella me miró seriamente y dijo, «No eres el primero en verlo». Al salir del hospital, volví a mirar ese viejo edificio lleno de historias. La sensación de que alguien todavía estaba allí, esperando ser recordado, nunca me abandonó. Desde ese día, he evitado los hospitales tanto como puedo, porque sé que en estos lugares hay más de lo que podemos ver, y el paciente olvidado es solo uno de ellos.
Historia 10. La cama maldita. Mi estancia en el Hospital Central de Valencia no fue como la imaginaba. Me hospitalizaron después de una operación de apendicitis, algo que debería haber sido sencillo. El hospital, aunque antiguo, tenía fama de gozar de buena reputación. La habitación en la que me colocaron la compartía con otros 3 pacientes. 2 de ellos estaban en una situación similar a la mía, pero la tercera cama, la número 12, siempre estaba vacía. Al menos eso es lo que pensé los primeros días. Todo empezó a cambiar a la tercera noche. Estaba empezando a recuperarme, pero como ocurre en muchos hospitales, las noches fueron difíciles. El ambiente era silencioso pero al mismo tiempo inquietante, con sonidos sutiles de máquinas monitoreando a los pacientes, gemidos distantes y el sonido ocasional de pasos de enfermeras. Alrededor de las 2 de la madrugada me desperté sintiéndome observado. Miré a mi alrededor y vi que mis compañeros de cuarto estaban profundamente dormidos. Pero esa noche algo se sintió diferente. La cama 12, que siempre permanecía vacía, parecía ocupada. Fue difícil de explicar. Había una sombra tenue, una sensación de presencia, pero al mismo tiempo no había nadie allí. Intenté volver a dormirme, convenciéndome de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero la noche siguiente volvió a sentir el mismo sentimiento. Me desperté exactamente al mismo tiempo y una vez más la cama 12 parecía contener algo. Esta vez fue más claro. Una forma humana, borrosa pero claramente perceptible, parecía yacer sobre la cama, como si alguien invisible ocupara ese espacio. A la mañana siguiente, le mencioné lo sucedido a una de las enfermeras. Ella me miró por un momento, con expresión vacilante, y dijo, la cama 12. Normalmente no la ponemos para pacientes nuevos. Tiene una historia complicada. Me sentí intrigado y le pedí que me explicara más. Después de dudar, dijo, hace unos años hubo un paciente que ingresó en esta cama. Un hombre de mediana edad, aparentemente sano, pero que se desplomó sin motivo aparente. Estaba a punto de ser dado de alta, pero en la noche antes, los médicos lo encontraron muerto. Causa desconocida. Desde entonces, comenzaron a suceder extraños incidentes con quien ocupaba esa cama. Yo era escéptico, pero la enfermera parecía convencida de que la cama 12 estaba de alguna manera maldita. Mencionó que los pacientes que permanecían allí a menudo reportaban sentir una presencia, como si algo o alguien los estuviera observando. Algunos incluso afirmaron haber escuchado susurros, pronunciando sus nombres. Esa noche estaba decidido a no prestar atención a la cama 12. Pero apenas llegó el amanecer, las cosas empezaron a empeorar. A las 2 de la mañana, una vez más, me despertaron. Pero esta vez, no era solo la sensación de ser observado. Escuché algo. Un suave susurro, distante pero claro. Ayúdame. Mi corazón se aceleró. El sonido provenía de la cama 12. Miré directamente a la cama y vi la sombra de una figura acostada allí. Era como si alguien estuviera atrapado en ese lugar, inmóvil pero desesperado por ayuda. Y entonces, la figura se movió. Me quedé congelada, incapaz de apartar la mirada. La figura se levantó lentamente, como si saliera de un sueño profundo. Su cuerpo era confuso, envuelto en sombras. El rostro, si lo tenía, estaba cubierto por una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y luego, se volvió hacia mí. Quería gritar, pero mi voz no salía. La habitación parecía volverse más fría y el aire era casi imposible de respirar. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo doloroso. Y luego volvió a susurrar, esta vez más fuerte, ayúdame. En ese momento, el monitor cardíaco de uno de los otros pacientes hizo sonar la alarma. La habitación fue invadida por las luces de las máquinas y las enfermeras se apresuraron a ayudar al paciente, interrumpiendo lo que estaba sucediendo. La figura desapareció en el momento en que la primera enfermera entró en la habitación. Al día siguiente, incapaz de soportar más la situación, pedí que me trasladaran a otra habitación. Cuando le conté al equipo médico lo que había visto, no parecieron sorprendidos.
No eres el primero en ver esto, dijo uno de los médicos. La cama 12 parece tener algo, una especie de peso que nadie comprende. Después de que me transfirieron, las visiones y los susurros cesaron, pero nunca pude sacarme de la cabeza lo que pasó esa noche. La cama 12 todavía estaba allí, vacía, esperando a su próximo ocupante, y supe que ese hospital nunca sería un lugar normal. Lo que fuera que estuviera atrapado en esa cama, no estaba listo para salir. La maldición de la cama 12 todavía sigue viva, y solo pensar en esa habitación me provoca un escalofrío.